Buenas tardes, o buenos días, o buenas noches a todos, a todas, a todos. Bueno, nosotros el día de hoy vamos a hablar de diversidad. Y pues obviamente se nos había planteado hablar de ese tema, pero considerando pues un material audiovisual, considerando unos textos, y pues acá pues cada uno hizo su tarea como de generar sus afirmaciones con lo que está de acuerdo, con lo que aprendió, con lo que no le gustó. Y pues bueno, de eso vamos a charlar. Ahí en el video pues se aprecian los nombres de todos: Hugo, Karen, Salomé, Sebastián y en su presencia la señorita Carmen. Bueno, entonces creo que pues las mayores vertientes de las cosas que vimos fueron cosas relacionadas con la diversidad sexual y con cuestiones relacionadas con el racismo. De pronto la parte ética, pues no, pues yo no la vi, pues yo no la, pues la noté tanto. Y bueno, hay una cuestión ahí importante que yo creo que pues es del material que todos teníamos que ver, que es la parte religiosa, que yo siento que cada día pues es menos como tan profunda, como que esa obligatoriedad de que usted tiene que hacer lo que dice la Biblia así a pie de letra, pues ese tipo de comportamiento pues no es como tan Pero común. en los últimos años, pues, en los últimos En los años, últimos años no es tan sí. común, pero no quiere decir que no exista. O de pronto yo siento que se ha transformado eh, a otro tipo de cosas. Y como que yo lo veo de esa forma, que todo se ha transformado para obedecer lastimosamente mucho a una tendencia, y es una tendencia que obviamente es relacionada mucho como con la conectividad, como lo que los otros ven, lo que los otros están considerando lo que yo soy. Entonces la gente se está transformando más o está cambiando más, es para mostrar algo que quieren. Entonces yo siento que hay mucha hipocresía, lastimosamente, en cuanto hay gente que dice, no, es que yo soy moralmente correcto en mis cosas o hago o encajo en este perfil social para pertenecer a un grupo de gente. Y pues ese comportamiento como más guiado desde la razón y desde lo que debe de ser por lo que uno se siente, pues no es tan así. Entonces por eso siento que la parte religiosa no es como tan así, como es que no, es que es lo de la Biblia, sino que no, si tú perteneces a un grupo social que se congrega, que se reúne, que se expone, que entonces vos vas a tratar como de ser el perfecto en ese entorno y mostrarlo. Pues Entonces, yo siento, por ejemplo, Carol, que la parte religiosa ha sido una de las partes como que más ha tocado el tema del rechazo a las personas homosexuales. Digamos que en una de las películas, o la primera película que todos tuvimos que vernos, era que Bobby y su mamá estaban muy metidos en la religión, entonces todo ese rechazo que la mamá sintió por él al descubrir que era homosexual estaba básicamente constituido a partir de la Biblia, o de su comunidad, o de su contexto, o incluso desde la propia abuela de Bobby, como toda esa aberración que se supone que tenía ahora la homosexualidad en ese contexto y en ellos. Entonces, digamos que eso nos lleva como preguntas muy importantes. Yo sé que, digamos que en la actualidad la religión está perdiendo un poquito de credibilidad, o por lo menos las generaciones más avanzadas ya no somos tan religiosos, pero en algún momento, digamos que lo que se creía como bien o en contexto de esa importancia familiar, la religiosa, hizo en algún momento ha hecho mucho más daño de lo que realmente pudo haber salvado. Por ejemplo, en ese caso, al hijo de ella, la religión lo llevó literalmente a morirse, a sentirse culpable de cómo era, que realmente no había nada malo en él. uh-huh. Pero Por igualmente ejemplo, ahí tenemos que poner cuidado, pues porque aunque sabemos que la religión sí está como desapareciendo y desvaneciendo, hoy en día, digamos que antes se regía como lo que está bien y lo que está mal por la religión, pues igual de esto mencionaba un poquito Carol ahorita, pero hoy ya no tanto es la religión, sino como la opinión pública, lo que tú estás expuesto a lo que digan los demás. Entonces es como que la religión ya no está, pero ya tenemos otro régimen, pues otra cosa que nos dice qué está bien y qué está mal. Es como que cambia el tribunal o quién va a decir si algo que estamos haciendo está bien o está mal. Entonces, pues aún hay cositas que
como que las mayorías juzgan que está bien o está mal. Algo que también yo resalto pues de la película de Bobby es que él siempre tuvo miedo era de cómo iban a reaccionar los papás y de que siempre estaba decepcionando a alguien. Él nunca pensó como en lo que estaba sintiendo, en lo que estaba pasando con él, en cómo se iba a sentir bien él, sino que siempre pensaba en los demás y siempre cuando les contó a ellos fue con miedo de decepcionarlos y aún así pues los padres tampoco como que fueron los que lo acogieron y los que lo lograron entender, así ellos no tuvieran como la forma de pensar correcta, sino que llamaron como un padre para que lo auxiliara y para que le dijera cosas y pues cosas que finalmente terminaron atormentándolo más y pues llevándolo donde ya nos contaron que terminó. Pues en esta película de Plegarias por Bobby, realmente la diversidad se aborda desde la orientación sexual y el conflicto entre la identidad individual y normas sociales. Esta película nos muestra cómo, en muchos contextos o en varios sentidos, aquello que sale de lo considerado lo normal genera rechazo, incomodidad o incluso condena moral. Bobby no enfrenta únicamente discriminación interna, sino también el dolor de no encontrar aceptación dentro de su propio entorno familiar. Esto lleva a pensar cómo la diversidad sigue siendo percibida en ocasiones como amenaza al orden establecido, cuando en realidad forma parte de la pluralidad humana. La historia evidencia que negar o invalidar la identidad de una persona puede tener consecuencias profundamente destructivas. Por ejemplo, en la parte pues que es como más general, pues a mí me parece que un buen argumento de todo esto es el papel de las personas que uno tiene alrededor, porque yo siento que a él le lastimaba más lo que dijera su mamá, que era su familia, que era con quien tenía ese vínculo, esa cercanía, con quien compartía las cosas íntimas, con quien si estaba triste igual se podía acostar con ella a hablar y eso, porque consiguió pareja, bueno, la pareja le fue infiel, X, pero tenía una vida, convivía con él, igual él se dio cuenta de eso en el último instante y fue una decepción, pero tenía a su prima con la que vivía, o sea, como que él igual tenía un entorno que lo aceptaba, pero ese vínculo que a él le representaba más era el que más le dolía no poder como satisfacer, como decepcionarle. Y pues como que eso es un contraste porque, por ejemplo, en la parte de racismo y todo lo que tiene que ver con xenofobia y tal, en otro material que yo no sé cómo decir el nombre, Slender. Por ejemplo, era como que, bueno, en este caso para ese personaje tenía antes una situación completamente diferente, porque él estaba actuando de una forma moralmente muy cuestionable, pero siempre tuvo apoyo de su familia y esa familia lo ayudó a crecer, a evolucionar y a tomar decisiones que pues eran muy jodidas porque lo podían matar o perder todo lo que había construido, o sea, perdió todo, su fortuna, todas sus cosas, pero tuvo ese apoyo de su familia. Entonces, a mí me parece muy, muy bacano como la piedra angular de todo. Esa gente que, pues, bueno, familia o no, es como el centro tuyo y quien te termina influenciando, ya sea para tomar buenas o malas decisiones. Entonces, pues para mí una de las cosas que me parece más importantes es cuestionar qué vínculos uno está haciendo que le permiten a uno cuestionarse o evolucionar o involucionar. O sea, yo digo que no es solo lo que uno hace y lo que uno siente, sino con quién se rodea. Pues en Bueno, la parte de racismo yo también, yo me vi una película, la película de Criadas y Señoras, que ahí en realidad, pues las criadas pues obviamente eran personas afrodescendientes, pero las trataban súper mal. Y entonces ahí el caso es que la que los ayuda es alguien exterior, y es alguien que ni siquiera era como de su misma raza, ni si era todo lo opuesto a ella. Entonces también, pues como que hay personas que en realidad no todas las personas son malas, pues digamos que todos los blancos entonces ya son racistas o así, sino que es muy bueno también como tener que esas personas sientan ese apoyo y sientan esa visibilidad y más en esos tiempos, pues esa película de que es viejita y pues también mostraba como otra época diferente a esta, donde ya pensamos muy diferente, pues habían personas que en realidad apoyaban eso y eso, pues creo que esos fueron los que más influyeron a crear un cambio realmente y a que estemos como estamos en este momento.
En 12 años de esclavitud, esta película nos traslada el análisis hacia el racismo estructural. Aquí la diferencia racial no aparece simplemente como un prejuicio individual, sino como un fundamento de un sistema económico, jurídico y cultural. La esclavitud exigía algo más que dominación física, requería deshumanización. Para convertir personas en propiedad era necesario construir una narrativa donde ciertos cuerpos eran considerados inferiores, intercambiables y moralmente explotables. La película nos hace evidenciar cómo el racismo no depende exclusivamente de sujetos violentos, sino de instituciones que legitimitan la desigualdad. La ley, la economía y parte del discurso religioso funcionaban como mecanismos de validación del sistema esclavista. Esto resulta especialmente relevante porque permite conectar pasado y presente. Sí, pues ese tema del racismo, la verdad, es muy complicado, porque no sé, porque al igual que digamos que un símil en la religión, siempre hemos vivido con cierto rechazo en algunas familias por cierta forma en cómo se ven las personas, y ese rechazo ahora digamos que en la actualidad no solamente es que seas negro, sino cómo te ves, cómo te vistes. Entonces hemos evolucionado un tipo de rechazo como que, ella se viste toda de negro, entonces por cierto motivo es de una forma, o sale con cierto tipo de personas entonces de otra forma. Entonces digamos que lo que estamos hablando como esa evolución de que ya por ejemplo la religión no es lo que rige, lo que nos hace rechazar ciertas cosas, sino que ya digamos que la sociedad impone otras cosas encima sobre cómo es nuestro entorno o cómo debería verse, o en qué encajamos o en qué no encajamos. Igual es que el racismo, digamos que hoy no se ve tanto el fenómeno del racismo, pero por ejemplo en Colombia yo diría que hay un tipo de racismo como educado, que es como, por ejemplo, uno se presenta a una oferta de trabajo y entonces a uno no le van a decir que no lo escogen como por ser una persona de tonito oscuro o no, pues simplemente no lo hacen, pero de antemano como que se sabe que es por eso, sin mencionarlo, entonces llega a ser como un racismo educado, pero aún llega a haber presencia de racismo. Bueno, y ya como que hablando como que como el contraste de estas dos cosas, como la gente que precisamente y los entornos en los que uno se rodea, pues como que establecen como un discurso de qué está bien y qué está mal, qué es correcto y qué no. Precisamente lo que a mí me genera como duda es, bueno, entonces, digamos que yo lo que he visto y he aprendido en el tiempo y en las cosas que he ido investigando es que precisamente como sociedad, como personas que tenemos unas ciertas características en común, pues generamos un discurso moral, ¿sí o qué? Entonces decimos, hey, esto está bien para nosotros como sociedad, como colectivo, pero esas normas como implícitas de lo que creemos está bien y está mal, también se tienen que sentar para, por así decirlo, ser un manual de convivencia. Entonces ahí es donde nacen como todas esas políticas y todas esas normas sociales que uno establece para vivir bien, para saber convivir. Y ya en ese aspecto, ¿ustedes qué creen que nosotros estemos haciendo bien como sociedad, en este caso colombiana? O bueno, sí, como colombiana, ¿ustedes creen que nosotros sí tenemos como ese manual de convivencia bien establecido o todavía hay muchas cosas como camuflajeadas en que parece ser bueno, pero nadie lo aplica, o parece ser bueno, pero realmente muy malo? Pues para mí hay muchas cosas que yo digo que nosotros aparentamos hacer bien y en este caso tiene que ver mucho con todavía con la parte del racismo, porque todavía no es que si es negro, de pronto me hace mucha bulla en el apartamento, entonces no le alquilo, por ejemplo. O la gente muy recostada. Entonces, ¿ustedes qué creen de eso?
Pues referente a lo del manual de convivencia, creo que tenemos una muestra clara que es nuestra constitución política. Aquí realmente se nos dice que es un estado laico, que no tenemos ni Dios ni algo así que nos rija como país, pero realmente tú vas a instituciones ya como lo son la policía, que su lema es Dios y patria, a instituciones que te pueden llegar a caracterizar o a criticar por predicar otra religión. Entonces, realmente esto es un tema muy complejo que nos puede llegar a afectar, así no, digamos que no está materializado, pero realmente sí. Todo esto nos llega a una conducción, a discriminación, a hacernos, a perfilarnos, básicamente, y esto puede llegar a afectar todo lo que se puede tener dentro de un gran proceso que puede ser tratarnos como individuos y puede conllevar cosas positivas dentro de la discriminación. Yo digo que como cultura en general, pues es bien sabido que incluso, por ejemplo, los paisas, la cultura del yo por encima de cualquier otra persona. Entonces, eso pone muchas cosas a la mesa de que son muy importantes y que realmente como ciudadanos seguramente no actuamos de la mejor forma, empezando solo por ese pequeño eslabón que siempre queremos estar por encima de los demás, teniendo ventaja. Entonces, bueno, eso hace muchas cosas en torno como a lo que nos preguntaba Carol, si como ciudad estamos haciendo algo bien. Yo creo que hemos avanzado un poquito en relación, por ejemplo, si nos sentamos a hablar con nuestros abuelos cómo éramos antes, como esa parte de aceptación de que yo sé que alguno tuvo un tío gay, entonces fue súper difícil, pero si viene un nieto gay, pues es un poquito más fácil ahora. Entonces, hemos avanzado en muchas cosas, como sociedad nos faltan muchas cosas, como sociedad, por ejemplo, más conscientes, más empáticos, un montón de elementos que nos ayudan, por ejemplo, a entender ese lado de la diversidad, del racismo. Que todo es perfecto, obviamente no, que hay muchas cosas que mejorar, sí, y desde nuestra cultura hay muchas cosas que ir mejorando. Creo que algo importante que dice Karen es lo que menciona de la empatía. Pues en realidad, alguna vez escuché que lo que realmente nos hace humanos es la empatía, pues puesto que científicamente nosotros somos animales también. ¿Y qué es la empatía para mí? Es como ponernos en el lugar del otro. Entonces, digamos que si yo estoy viendo a una persona que está sufriendo de racismo o de violencia sexual, pues lo más lindo es la empatía, tratar de intentar sentir lo que la otra persona está sintiendo y no hacer sentir a una persona lo que no me gustaría sentir a mí. Entonces yo creo que la empatía es como la base o uno de los principios fundamentales que podríamos aplicar para como cambiar este contexto del todo. Yo siento que como sociedad, pues obviamente hemos evolucionado mucho, el cambio pues obviamente se ve, pero también siento que nosotros como sociedad nos falta mucho aprender que la otra persona también es diferente y aceptar las diferencias de la gente, porque no todas las personas pensamos igual, no todas las personas estamos en el mismo equipo de fútbol, la misma posición política, y que la diferencia al fin y al cabo, pues, ¿qué sería de la sociedad si todos fuéramos iguales y pensábamos de la manera correcta o de cómo debe ser? Pues esas diferencias son, creo, las que nos hacen como ser más solidarios con el otro, más tolerantes. Entonces nos falta como también trabajar un poquito en eso, como en que la otra persona es diferente y está bien que piense diferente. Y que también va muy arraigado como con las tradiciones y la cultura con la que ya haya criado las demás personas. A mí me gustaría que Bueno, para finalizar, pues hacerles como una pregunta dentro de lo que leímos, no sé, lo que cada uno opine y piense. En uno de los ensayos que debíamos leer era ser trans no es natural, ¿cierto? Y el profe lo encasillaba como en ese concepto de que las mujeres que pueden ir al Miss Universo o que compiten en todos estos concursos, pues a la final son mujeres muy modificadas, que cambian, que su cuerpo ni siquiera es realmente natural dentro de lo que encaja, pero hay algo que dentro de todos esos concursos, pero esto es un poquito diferente pues como a la belleza, y es si en los Juegos Olímpicos deberían competir mujeres en naturales, biológicamente mujeres, o también ese concepto de mujeres de construcción social como mujeres, o sea, trans y mujeres. ¿Ustedes están de acuerdo en que compitan las dos o que deben haber una diferencia? ¿Por qué no?
Pues en mi caso, como que respecto a ese tema, yo creo que esas normas van transmutándose muy con el tiempo. Porque, por ejemplo, yo puedo ser mujer nacida mujer, pero resulta que tengo varios síndromes de ovario poliquístico y eso me hace tener más testosterona y eso me da una ventaja biológica, aún siendo nacida mujer. Entonces, realmente encasillar, como digamos, ese tipo de cosas, tiene que ser como muy determinado no solamente por una condición, sino por muchas. Entonces, así como el hecho de competir o el hecho de participar en un certamen de belleza que, bueno, competir físicamente o en fuerza o en apariencia o en ese tipo de cosas, precisamente separarlo en esos aspectos de ser una mujer y ya, ser ese solo el único discriminativo es bastante pobre. Entonces, realmente la sociedad cada vez se hace más compleja. Entonces, no solamente en ese tipo de cosas, sino en muchas otras más, uno debe analizar muchos más parámetros que precisamente hablen de la representación de ese sujeto en lo que está haciendo. Entonces, si eso requiere más estudios, si eso requiere más puntos de vista, pues se debe de hacer. No debe ser como tan sesgado ni tan determinante porque pues precisamente termina siendo algo vacío. Entonces, como que definir bien qué es correcto y qué no es correcto, si tú quieres establecer una realidad para la sociedad en la que vives, debe de ser un poquito más diciente, tiene que tener muchos más parámetros para poder representar todo lo que hace. Ok. Pues yo, por ejemplo, mi opinión, mi percepción, es que sí debe haber una diferencia. O sea, las mujeres tenemos un poquito de desventaja en relación al rendimiento, a la ganancia de masa muscular, a la fuerza, porque los hombres naturalmente, biológicamente, tienen una forma, un diseño diferente al metabolismo de nosotras. Entonces, creo que es un debate que sí debería hacerse bajo varios parámetros, pero para mí sí debería haber una diferenciación, en mi opinión. Pues mientras todos se ponen de acuerdo o están satisfechos, es complejo, pero como decía Karen, pues la diferencia física sí está ahí y los resultados lo demuestran, pues, porque ya se han hecho algunas integraciones de este tipo para ensayar y pues sí se ve una gran diferencia. Entonces, digamos que antes de llegar a algo tan preciso como que todo el mundo va a estar de acuerdo que eso nunca va a pasar y nunca ha pasado en la historia, pues no digo que es imposible, pero es, es muy complejo, no sé si es imposible, es utópico. Eh, pero mientras se llega como a un acuerdo o a definir esos parámetros como para encasillar esto o esto no, esto sí, creo que con las pruebas que se hacen, los resultados demuestran que pues sí debe haber una selección inmediata como por los parámetros más importantes, que es la capacidad física, pues que ya sea cuerpo de hombre o de mujer. El profe me va a matar porque pues de lo que hemos hablado en clase, pero sí. No, yo también estoy de acuerdo con lo que dicen ustedes. A mí siento que igual los Juegos Olímpicos pues es algo que es muy estricto, que debe ser muy cumplida, muy apegado a la norma. Entonces, pues está bien que puedan participar, digamos, mujeres trans y eso, pero que si hayan como ciertas pruebas que las pongan en igualdad de condiciones de las demás mujeres, porque pues igual también siento que están en cierta desventaja por el tema biológico de los que ya hemos hablado. Entonces, sí. Bueno, no sé cuánto estamos de tiempo. Yo sé que se va a quedar el video, pero... Mal. No, pero no, pero igual, lo que sí quiero decirles como desde mi parte, como viéndolo desde la parte de lo de los profesionales que estamos formando, así cortico, es que pues primero educarnos en nosotros como seres humanos, como personas, educarnos en nuestro entorno laboral, entender que nuestra realidad es muy compleja y que cuando estemos activos en sociedad
entendamos que la complejidad sube aún más. Entonces, entre el eslabón más pequeñito sea más débil, más difícil nos va a quedar afrontar los nuevos retos que se nos van a dar en temas de diversidad, y pues más podemos estar causando heridas que puedan ser irreparables y llegar a lo que muchas veces vimos en todos estos ejemplos, que es arrinconar a la gente a una situación psicológica muy pesada y nada, que tomen una decisión que sea pues obviamente fatal. Y ya, chicos, no, pues lo hicimos bien, no, espero que el profe nos ame, deja este pedazo para el profe. Intentamos hacer ese añitos con el tiempo, pero bueno, ahí está.